Bienvenidos, estimados estudiantes. Esta semana nos corresponde trabajar la actividad número 1, parte 2 de la experiencia de aprendizaje número 3 para los estudiantes del quinto grado de secundaria. En esta actividad vamos a resolver situaciones relacionadas al cuidado del ambiente y la salud, aplicando sus conocimientos de área y volumen de cuerpos geométricos. Continuamos con la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. El propósito de esta actividad es resolver situaciones relacionadas al área y volumen de cuerpos geométricos. Analizaremos los datos de la situación y emplearemos estrategias diversas para luego reflexionar sobre el desarrollo y formular algunas conclusiones. Vamos a empezar entonces con la situación número 1. Nos dice que Enrique compró para sus hijos una piscina portátil en forma de prisma. Cuando sus hijos crecieron, decidió comprar una piscina que fuera el doble de los lados de la base y 1,5 veces la altura con respecto a la anterior. Si con la primera piscina Enrique estaba pagando 8 soles por el agua consumida o contenida dentro de ella, ¿cuánto pagará por esta nueva piscina? Bien, entonces, como no nos dan los datos de las dimensiones de la piscina, exactamente no nos brindan, solo nos dicen dentro de la situación que la primera piscina, sí, que compró Enrique para sus hijos, no nos dice qué medidas tiene, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle variables, ¿verdad? Vamos a usar variables. Vamos a colocarle X al largo, Y al ancho y Z a la altura. Ahora, la nueva piscina que compró Enrique para sus hijos dice que tiene de medidas el doble de los lados de la base. O sea, con respecto a la piscina inicial, ¿no? El doble. Si su base de la piscina tiene de largo X y de ancho Y, la nueva piscina que compró Enrique es el doble, dice, ¿no? De los lados de la base de esta piscina inicial, entonces lo vamos a duplicar. El doble quiere decir multiplicar por 2. Vamos a multiplicar 2 por X y 2 por Y. Y la altura es 1,5 veces la altura con respecto de la anterior. ¿Qué quiere decir 1,5 veces? 1,5 veces quiere decir que voy a multiplicar por 1,5 a la altura inicial de la piscina inicial. Entonces va a quedar que la altura de la nueva piscina es 1,5 Z, ¿sí? Estamos multiplicando. Acá obviamente hay una multiplicación, ¿sí? Bien, chicos, entonces las nuevas dimensiones de la piscina nos quedarían de esta manera. Ahora, como la pregunta es ¿cuánto pagará por esta nueva piscina? ¿Sí? Se refiere al agua que consume, ¿no? En esta nueva piscina. Entonces, para nosotros saber el agua que está contenida o que consume cada una de las piscinas y poder responder a la pregunta, tenemos que hallar el volumen, ¿verdad? El volumen de cada una de las piscinas. Bien, veamos a continuación cómo hallar el volumen. Bien, entonces, para hallar la cantidad de agua contenida en la piscina 1 y en la piscina 2, vamos a calcular el volumen, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros las dimensiones de la piscina 1 y también las dimensiones de la piscina 2. Sí, entonces vamos a calcular el volumen. En este caso, estas piscinas, como ustedes ven, tienen la forma de prisma. Sí, es un prisma rectangular o también tiene forma de un paralelepípedo, ¿no? Que se le conoce también. Este es un prisma cuyas caras, todas sus caras son rectangulares. Bien, entonces para calcular el volumen de agua contenida en cada una de estas piscinas, es equivalente a hallar el volumen del prisma. En este caso, el volumen del prisma sería área de la base por altura. Bien, chicos, entonces como primer paso es hallar el área de la base de cada piscina. Vamos a hallar el área de la base de la piscina 1, que su base es rectangular
cuyas medidas son largo X y ancho Y. Recordemos, el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces vamos a multiplicar sus dimensiones. Sería X por Y, ¿verdad? Largo X por ancho Y. Y ahí quedaría, y así quedaría el área de la base de la piscina 1. Ahora en el caso de la piscina 2, también su base es rectangular. Y vamos a multiplicar el largo por el ancho, ¿sí? Su largo, ¿cuánto es su largo? 2x, ¿verdad? Por su ancho, que es 2y, tendríamos 2x por 2y. Multiplicamos primero los números, 2 por 2, 4, y luego las variables las colocamos. Nos quedaría 4xy. Esa sería el área de la base de la piscina 2. Ahora con esos datos vamos a calcular el volumen. Simplemente nos faltaría multiplicar esas dos dimensiones de largo por ancho por la altura de la piscina, ¿no? Porque recuerden que el volumen es la multiplicación de 3 dimensiones. Acá en el área de la base ya tenemos 2 dimensiones, el largo y el ancho de la piscina. Ahora nos falta multiplicarlo por la altura de esa piscina. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Para hallar el volumen de la piscina 1, área de la base es X por Y, y lo multiplicaríamos por su altura, que es Z. Entonces el volumen de la piscina 1 es XYZ. Y el volumen de la piscina 2 sería el área de la base, que ya lo tenemos acá, 4XY, por la altura. ¿La altura cuánto es? 1,5Z. Bien, acá tenemos una multiplicación de dos términos algebraicos, ¿sí? Entonces vamos a primero multiplicar los números. 4 por 1,5 nos da 6, ¿verdad? Y las variables las colocamos simplemente. X por Y por Z. Ya está. Ya tenemos ambos volúmenes. Si se dan cuenta, el volumen 1 de la piscina 1 es XYZ y el volumen de la piscina 2 es 6 veces XYZ o 6XYZ, o sea que es el sextuple, ¿no? La piscina 2 es el sextuple, tiene el sextuple de volumen que la piscina 1. Bien, ahora vamos a responder las preguntas que nos pide la situación. Sí, vamos a comparar. A ver, tenemos el volumen de la piscina 1 XYZ, el volumen de la piscina 2 6 veces XYZ. Por dato de la situación tenemos que el costo de agua contenida en la piscina 1 es 8 soles, ¿sí? Si el costo del agua contenida en la piscina 1 es 8 soles por un volumen XYZ, ¿cuánto pagará por un volumen de agua contenida 6 veces más que el anterior? Obviamente tendríamos que sextuplicar también, no vamos a sextuplicar el costo, ¿no? Entonces sería 6 por 8, 48 soles, ¿verdad? Pagaría, ¿sí? 6 veces más de lo que pagó por la piscina 1. Ahora, ¿qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación? Bien, se tomaron e identificaron las medidas de cada piscina según los datos dados, luego se calculó el volumen de cada una de ellas y se determinó el costo del agua contenida. Sí, esa es la estrategia que hemos usado. 2. ¿Por qué se halló el volumen de la piscina y no se halló el área? Bien, porque se necesitaba conocer el agua contenida en cada piscina para hallar cuánto pagó por ella, ¿no? Entonces, para saber y conocer el agua contenida en cada piscina, no podemos calcular el área, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos calcular el espacio que ocupa el agua dentro de la piscina y el área no me permite hallar eso. En cambio, el volumen sí. Por eso necesitábamos hallar el volumen, no el área, ¿sí? Y para luego poder calcular cuánto va a pagar por ella. Ahora, ¿qué forma geométrica tienen las piscinas? Como ya habíamos visto, tienen una forma de prisma rectangular o también se le conoce como paralelepípedo, donde este prisma tiene todas las caras rectangulares. Bien, chicos, esto sería lo correspondiente a la primera situación. Veamos ahora la segunda situación.
nos dice, un fabricante de fluorescentes se olvidó cuánto gas argón a condiciones normales de presión y temperatura debe poner dentro de un fluorescente tubular como el mostrado en la imagen. Solo recuerda que tiene 150 pi centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Qué debería ser? Bien, vamos a tomar nuestros datos. Tenemos que la superficie, cuando me habla de superficie, es lo mismo que me hablará de área, ¿sí? Son sinónimos. Nos da entonces como dato que tiene un área o superficie de 150 pi centímetros cuadrados, toda esta superficie cilíndrica de vidrio. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder calcular o hallar el gas que está contenido dentro de ese tubo, ¿no? ¿Cuánto gas argón está contenido dentro de ese fluorescente tubular? Bien, entonces, para hallar el gas contenido dentro del fluorescente tubular, sí, necesitaríamos calcular el volumen, ¿verdad? Pero para hallar el volumen, en este caso de este cuerpo que tiene forma cilíndrica, necesitamos utilizar la fórmula del volumen, pero antes tenemos que utilizar este dato para poder hallar el radio. Entonces, como paso 1, vamos primero a utilizar el dato del área del tubo del fluorescente para hallar el radio. Sí, entonces tenemos que en este caso tendríamos que calcular el área lateral de este tubo cilíndrico, ¿sí? Ya que es igual el área lateral del tubo del cilindro, es igual a 2 pi por el radio por la altura. Sí, entonces reemplacemos el dato que tenemos. Tenemos que el área lateral o superficie del tubo de vidrio es 150 pi centímetros cuadrados. Eso va a ser igual bajo la expresión de la fórmula y vamos a reemplazar porque la altura sí nos dan, ¿no? Del tubo, que es 60 centímetros. Vamos a reemplazar acá en la fórmula, nos quedaría 150 pi igual a 2 pi por radio por 60 centímetros. Bien, ahora como observamos tenemos una ecuación, ¿verdad? En esta ecuación el objetivo es despejar el radio. Ahora, para poder despejar el radio, yo observo que en ambos miembros sí aparece el pi y está multiplicando. Quiere decir que el pi podría pasar a dividir a cualquiera de los dos miembros y al dividir pi entre pi va a quedar 1, va a desaparecer el pi. Por lo tanto, si yo tengo esta expresión pi en ambos miembros, yo lo puedo simplificar. Sí, vamos a simplificar el pi del primer miembro y el pi del segundo miembro. Como les digo, ¿por qué hago eso? Porque al final ese pi va a pasar a dividir y va a quedar pi entre pi 1. Es como si ya no estuviera. ¿Sí? Se van. Y nos va a quedar ahora 150 centímetros cuadrados igual a 2 por el radio por 60. Y nuestro objetivo es despejar el radio, porque lo necesitamos para hallar luego el volumen de gas que está contenido dentro de este fluorescente tubular. Sí, entonces, ¿cómo despejamos el radio? Primero, vamos a resolver esta operación del segundo miembro. Acá tenemos el 2, que como todo está multiplicando, lo podemos sacar el paréntesis y multiplicar este 2 por 60. Y nos quedaría 150 centímetros cuadrados igual a 2 por 60, 120 por el radio por centímetros, ¿no? Ahora, ¿cómo despejo el radio? Sí, nada más, lo único que tendría que hacer es 120 que está multiplicando, va a pasar al otro miembro a dividir. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Acá también yo podría simplificar un 0 y un 0, ¿no? Sí se podría porque es como si yo estuviera dividiendo entre 10 ambos miembros, ¿no? Y si esos ceros se van, como les decía, chicos, miren, este 120 va a pasar a dividir, ¿sí? Va a pasar a dividir al 150 para poder despejar el radio, porque mi objetivo es despejar el radio.
Entonces, al pasar al dividir, yo puedo eliminar estos ceritos. Observe, se van los ceros y me va a quedar 15 entre 12. Al simplificar los ceros es como si yo estuviera sacándole décima a ambos, ¿no? A 150 y a 120. Entonces vamos nosotros a dividir 15 entre 12. Ahora acá tengo centímetros al cuadrado sobre centímetros. Centímetros al cuadrado es como si yo tuviera centímetro por centímetro. Entre un centímetro se va a ir un centímetro tanto del numerador como del denominador y me va a quedar solo un centímetro. Claro, obviamente, ¿no? Porque el radio es una medida que va a estar expresada en centímetros. Entonces va a quedar 15 entre 12, 1,25 centímetros de radio. Bien, una vez que ya tenemos el radio, chicos, ahora vamos en el segundo paso. Vamos a hallar el volumen del gas que se pondrá dentro del tubo fluorescente. Para ello vamos a aplicar la fórmula del volumen del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Como ya tenemos el radio y nos dice que el valor de pi lo tomemos como 3,14 centímetros, reemplacemos. Pi es 3,14 centímetros por el radio anteriormente hallado en el paso 1, que es 1,25 centímetros, elevado al cuadrado por la altura de este tubo fluorescente tubular, que es 60. Vamos entonces a operar. Primero, que resolvemos las potencias, no olvidar. Sí, los demás términos vamos bajando. 3,14 centímetros por 1,25 al cuadrado es equivalente a multiplicar dos veces. 1,25 por 1,25. Vamos a obtener 1,5625 centímetros al cuadrado por 60. Bien, ahora sí ya podemos multiplicar estos tres números y vamos a obtener 294,375 centímetros cúbicos de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas que está contenido, ¿sí?, dentro del tubo fluorescente es de 294,375 centímetros cúbicos de volumen. Sí, esa sería la respuesta a la situación, chicos. Bien, ahora nos piden responder algunas preguntas. ¿Qué cuerpo geométrico representa la imagen de la situación significativa? Como ya vimos, representa un cilindro, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre la superficie de un cilindro y el volumen de un cilindro? Veamos, la superficie se refiere al área plana de un cuerpo, por lo que toma en cuenta solamente dos dimensiones, puede ser largo y ancho o alto y largo, dependiendo, ¿no? Y se expresa en unidades al cuadrado, mientras que el volumen toma en cuenta tres dimensiones, alto, largo y ancho o profundidad de un cuerpo, determinando así lo que ocupa en el espacio. Se expresa en unidades al cubo. Esa es la diferencia, chicos, ¿sí? Superficie es el área y volumen es el espacio que ocupa el cuerpo, ¿sí? Entonces, tener clara esa diferencia. Ahora nos dice, ¿qué diferencia hay entre capacidad y volumen? ¿Qué viene a ser la capacidad? Es lo que cabe dentro de un recipiente. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Bien, chicos, tener claro estas diferencias porque es muy importante al momento que desarrollamos las situaciones para poder interpretar las preguntas y lo que nos piden. Bien, chicos, vamos a leer entonces la tercera situación que nos dice lo siguiente. Los estudiantes de quinto grado realizaron un proyecto de investigación sobre un volcán de su región y representaron sus medidas en una maqueta a escala de 1:2000. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro en el dibujo o plano equivale a 2000 centímetros en la realidad. Para ello tomaron en cuenta la siguiente información, que el diámetro del cráter es 840 metros, esas son las medidas reales, el diámetro de la base del volcán es 1800 metros y el ángulo de inclinación de la ladera del volcán es 37 grados.
Para el tronco de cono utilizaron arcilla de color marrón, como ustedes observan ahí en el dibujo. Y para la chimenea, la cual tiene forma de cilindro, emplearon arcilla de color naranja, tal como se muestra en la figura. ¿En cuánto excede el volumen de arcilla de color marrón a la arcilla de color naranja utilizada? Bien chicos, para poder resolver la situación, primero vamos a recordar algunos conceptos importantes. En este caso, ¿qué es una escala? Una escala es una relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que se representa sobre un plano o mapa. En este caso, estamos representando, nos están dando la escala representada de esta forma, ¿no? 1, 2 puntos, 2000. El 1 representa las dimensiones en el dibujo y el 2000 las dimensiones reales. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué significa? Que 1 centímetro del plano equivale a 2000 centímetros en la realidad. Entonces, como acá nos dan las dimensiones o las medidas del diámetro real del cráter, que es 840 metros, vamos nosotros a utilizar esta escala para hallar las medidas equivalentes que se van a usar o que van a usar los estudiantes para construir su maqueta. ¿Sí? Porque su maqueta no lo van a poder construir con estas medidas reales porque les saldría demasiado inmensa. Entonces necesitan usar esta escala para poder representar en una maqueta. Entonces vamos primero con el diámetro. Tenemos que el diámetro del cráter es 840 metros, pero vamos a pasarlo a centímetros ya que necesitamos trabajar con esas unidades de medida para construir la maqueta. Sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros, por lo tanto 840 metros pasado a centímetros tendríamos que multiplicar por 100 y obtendríamos que el diámetro del cráter es 84.000 centímetros. Ahora vamos a utilizar la escala que nos dan para hallar su medida equivalente que vamos a utilizar en la maqueta. Bien, entonces tenemos que en la escala 1 centímetro en el dibujo representa 2000 centímetros en la realidad. Yo quiero saber cuántos centímetros en el dibujo representará 84.000 centímetros. Multiplicamos en aspa 84.000 por 1 es 84.000 entre este 2000 que multiplica el X va a pasar a dividir. Tendríamos 84.000 entre 2000 es 42 centímetros. Bien, entonces esa sería la medida del diámetro del cráter que vamos a utilizar para construir la maqueta. Ahora nos dan también el diámetro de la base del volcán. Bien, vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? Vamos a transformar primero esa medida que está en metros a centímetros. Para ello vamos a utilizar esta equivalencia que 1 metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, 1800 metros en centímetros, ¿cuánto equivale? Tendríamos que multiplicar por 100 y obtenemos 180.000 centímetros, que es la medida en centímetros real de la base del volcán. Ahora vamos a utilizar la escala para saber cuánto va a medir en la maqueta, ¿sí? La base del volcán. Tenemos que la escala que nos dan nos dice que 1 centímetro en el dibujo en la maqueta equivale a 2000 centímetros en la realidad. Yo quiero saber ¿cuántos centímetros en la maqueta representarán 180.000 centímetros? Multiplicamos en aspas 180.000 centímetros por 1, 180.000 entre este 2000 que multiplica el X pasa a dividir y vamos a obtener que el diámetro de la base del volcán en la maqueta va a medir 90 centímetros. Por lo tanto, ya con esas medidas a escala vamos a construir la maqueta. Por acá he hecho un dibujo representativo que nos va a servir para poder responder la pregunta de la situación. Sí, aparte también nos dan que las laderas, el ángulo que forman las laderas del volcán mide 37 grados, ¿verdad? Acá lo tenemos, 37 grados. Tenemos el diámetro, ¿sí? del cráter es 42. Sí, ya. Entonces, si tenemos que el diámetro del cráter es 42, el radio sería la mitad, ¿verdad? La mitad de este 42, que es 21 centímetros. Tenemos que la base del volcán es 90, sí, y también tenemos acá
Bueno, este diámetro que está en la parte superior, como las bases del cilindro son iguales, acá también sería 42, ¿verdad? Son iguales. Ahora, ¿cuánto faltaría para completar la base en las laderas del volcán? ¿Sí? Porque acá en las laderas se ha formado, si ustedes pueden ver, un triángulo rectángulo a ambos lados de las laderas del volcán. Y ustedes dirán, ¿de dónde ha sacado, profesora, este 24 centímetros? ¿Cómo lo he sacado? Miren, si yo tengo que la base total del volcán es 90, ¿sí? Y tengo acá que la base del cráter, o el diámetro del cráter, perdón, es 42, lo que falta para completar la base en ambos lados sería la resta, ¿no? De 90 menos 42, eso es lo que falta para completar la base del volcán, que es 48. Pero si ustedes observan que los triángulos rectángulos que se forman en las laderas del volcán, sí, son iguales sus bases. Por lo tanto, ese 48 lo voy a dividir entre 2 y va a ir 24. Entonces va a ir 24 centímetros para cada una de las bases de esos triángulos rectángulos. Bien, chicos, entonces, ¿para qué me va a servir toda esta información? Porque nos falta aquí calcular la altura, ¿sí? La altura del volcán. Y esta altura nos va a servir para luego poder responder la pregunta, porque la pregunta nos dice en cuánto excede la arcilla de color marrón a la arcilla de color naranja. Y si ustedes observan acá, para poder hallar eso, tendríamos que nosotros primero hallar el volumen del tronco de cono completo y quitarle el volumen de esta parte cilíndrica que contiene la arcilla de color naranja, y de esa forma nos quedaría la arcilla de color marrón. ¿Qué espacio está ocupando esa arcilla, ¿no? Necesitamos calcular el volumen, y para eso, para hallar las fórmulas, para poder aplicar las fórmulas del volumen, necesitamos calcular la altura, ¿sí? La altura del volcán. Y esta altura, ¿cómo lo voy a hallar? Precisamente nos va a servir este triángulo rectángulo notable que se ha formado en las laderas del volcán, y vamos a utilizarlo. Miren, estos son sus valores notables, ¿no? 3, 4 y 5. Esos valores nos van a servir para poder hallar la altura del volcán, y vamos a ver a continuación cómo se hace. Bien, entonces acá se ha formado un triángulo rectángulo notable de 37 y 53, cuyos valores de sus catetos son 3, 4 y de la hipotenusa 5, ¿no? Recuerden que a menor ángulo se opone el menor valor. A 37 se le opone 3K, al valor intermedio 4K, y el valor que se opone, y a la hipotenusa que se opone al ángulo recto de 90 le corresponde el mayor valor, que es 5K. Sí, pero a mí lo que me interesa es hallar la altura, así que yo tengo que hallar el valor de K primero. Sí, el valor de la altura está representado en este caso, como es el cateto que se opone a 37 grados, le corresponde el menor valor, que es 3K. O sea, la altura va a ser igual a 3K. Pero ¿cómo hallo ese K? ¿Sí? Entonces, para ello tengo que ayudarme del otro cateto, que se opone al ángulo de 53, porque acá sí tengo un valor numérico, tengo un dato que es 24. Y precisamente el valor que se opone al 53K es 4K. Entonces yo puedo ahí igualar y formar una ecuación, ¿sí? Aquí lo vemos más claramente, ¿sí? Tenemos que 24 equivaldría a 4K. Ya vimos por qué, ¿no? Porque este 24 representa el valor 4K porque es el que se opone al ángulo de 53. El 4 pasaría a dividir y tendríamos 24 entre 4, 6. 6 sería el valor de K. Por lo tanto, el cateto que se opondría al ángulo de 37 grados, que está representado por la altura del volcán, que es 3K, simplemente vamos a reemplazar el K. Sería 3 por 6, 18 centímetros. Entonces, 18 centímetros viene a ser la altura del volcán. Y ya con eso vamos a poder responder. Con todos estos datos vamos ya a poder responder la pregunta que me dice: ¿en cuánto excede el volumen de la arcilla de color marrón a la arcilla de color naranjado? Sí, pero el volumen de la arcilla marrón, ¿cómo lo hallo? Como les había explicado, vamos a restar el volumen
del tronco de cono le vamos a quitar el volumen de este cilindro donde está la arcilla de color naranja. Al quitarle nos va a quedar solamente la parte marrón, que es lo que queremos, el volumen de la arcilla marrón. Queremos hallar qué volumen está ocupando esa arcilla marrón. Entonces vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hallar el volumen del tronco de cono completo. Para ello vamos a aplicar la fórmula del volumen del tronco de cono, que es la siguiente. Pero para ello necesitamos los siguientes datos. Necesitamos la altura del tronco de cono, el radio de la base mayor y el radio de la base menor. Por ello aquí he colocado otro dibujo, ¿sí? Si tenemos que la base del volcán es 90, ¿sí? Todo el diámetro de la base del volcán es 90. ¿Cuánto sería su radio? Sería la mitad, ¿verdad? La mitad de 90 es 45. Ya tenemos el radio de la base mayor del volcán, que tiene forma de tronco de cono. Y el radio de la base menor también lo tenemos, que es la mitad de 42, acá está, 21. También tenemos la altura, que lo acabamos de hallar, 18 centímetros. Vamos entonces a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Vamos a reemplazar en esta fórmula. Tendríamos volumen del tronco de cono es 1/3 por pi. El pi lo vamos a dejar ahí expresado, no lo vamos a reemplazar por su valor aproximado 3,14, lo vamos a dejar ahí en esta ocasión, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por la altura del tronco, que es 18, abro corchetes, el radio de la base mayor, que es 45 al cuadrado, más el radio de la base menor, que es 21 al cuadrado, más el producto del radio de la base mayor por el radio de la base menor, que es 45 por 21. En este caso, en esta operación combinada, vamos primero a resolver lo que está en signos de agrupación, que vemos que hay potencias y hay un producto. Entonces tenemos que empezar por ahí, porque las sumas se hacen al final. Entonces vamos nosotros a resolver las potencias. El resto vamos a ir bajando. 45 al cuadrado es 45 por 45. Obtenemos 2025. 21 al cuadrado, que es 21 por 21, obtenemos 441. Y acá tenemos un producto de 45 por 21, que es 945. Bien, acá en esta parte que ustedes observan afuera que hay 3 términos que se están multiplicando, y acá también se sobreentiende que hay una multiplicación, aunque no hay símbolo, pero se sobreentiende que es por. Vamos a multiplicar esto que está afuera. 1 por pi, pi. Por 18, 18 pi. Entre 3 vamos a obtener 6 pi. Y lo que está entre corchetes se sumó, ¿no? Porque quedaron sumas. La suma de esos 3 números, 3411. Lo vamos a multiplicar. Acá hay un por, recuerden. Aunque no esté, hay un por 6 pi. Sí, recuerden que el pi es como una variable que acompaña, va a quedar 3411 por 6, 20.466 por pi. En este caso estamos trabajando con centímetros, sería centímetros cúbicos, no olvidar. Yo acá olvidé colocar las unidades, pero ustedes no deben olvidar colocar centímetros al cubo, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ese volumen total de todo el tronco, le vamos a quitar el volumen de este cilindro que está en el centro donde está la arcilla naranja, ¿sí? Entonces vamos a quitarle, y para ello tenemos que hallar el volumen de ese cilindro. El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces tenemos como datos acá, chicos, miren, acá está el cilindro, tenemos su radio, que es 21, y tenemos su altura, que es 18. Vamos a reemplazar nada más en la fórmula, ¿sí? El pi nuevamente vamos a ir bajando, no lo vamos a reemplazar por su valor aproximado, vamos a bajarlo por el radio, que es 21 al cuadrado, por la altura, que es 18. ¿Qué resolvemos primero acá? Las potencias, ¿verdad? Muy bien, las potencias. Bajamos el pi, 21 al cuadrado es 21 por 21, que es 441, y por 18. Vamos a multiplicar los números y nos va a quedar 7.938 por pi centímetros cúbicos, no olvidar, porque estamos trabajando con centímetros cúbicos. Bien, entonces ahora ya podemos hallar el volumen de la arcilla marrón. El volumen de la arcilla que ocupa la arcilla marrón sería el volumen del tronco de cono total menos
el volumen de este cilindro del centro donde está la arcilla naranja. Restando este valor menos este valor, vamos a obtener que el volumen de la arcilla marrón es 12.528 pi centímetros cúbicos. Ese sería el volumen que ocupa la arcilla marrón. Pero nos piden hallar en cuánto excede este volumen a la arcilla de color naranja. La arcilla de color naranja está representada por el volumen de este cilindro que está acá. Entonces, nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? El volumen de la arcilla naranja, que está representada por el volumen de este cilindro que lo hemos hallado anteriormente, ¿sí? Que es 7.938 pi centímetros cúbicos, ¿sí? Reemplazando estos datos en la fórmula, simplemente habíamos obtenido ya este valor, ¿no? Lo hemos hecho en el paso anterior, simplemente lo he vuelto a colocar acá, ¿no? Para que no me pierdan la idea o el proceso. Muy bien, entonces queremos saber en cuánto excede el volumen de la arcilla marrón que hemos hallado en la diapositiva anterior a esta arcilla de color naranja. ¿Qué quiere decir entonces? Que el volumen de la arcilla marrón es mayor, ¿no?, que el volumen de la arcilla naranja para que pueda acceder. Y para hallar ese exceso tenemos que hacer una resta. El volumen de la arcilla marrón le vamos a restar el volumen de la arcilla naranja. Simplemente vamos a reemplazar porque ya los tenemos, la información, ¿no? Ya hemos calculado el volumen de la arcilla marrón, nos quedó 12.528 pi centímetros cúbicos, que está en la diapositiva anterior. Le vamos a restar el volumen de la arcilla naranja, que es 7.938 pi centímetros cúbicos, y vamos a obtener que exceden 4.590 pi centímetros cúbicos. Por lo tanto, ya podemos responder, ¿no?, que el volumen de la arcilla marrón excede el volumen de la arcilla naranja en 4.590 pi centímetros cúbicos. Bien, chicos, espero lo hayan comprendido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima actividad.